Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a explicar de los tres paradigmas. Primero, el conductismo. Dice que el conductismo se denomina así a la teoría del aprendizaje animal y humano que se enfoca solo en conductas objetivas observables. Y el segundo, que es el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, considerando el entorno como un conjunto de estímulos y respuestas. Y la segunda, que es la influencia del conductismo. Dice que la influencia inicial del conductismo en la psicología fue minimizar el estudio de los procesos mentales, que son las emociones y los sentimientos, sustituyéndolo por el estudio objetivo de los comportamientos de los individuos en relación con el medio. Mediante métodos experimentales, Watson fue uno de los psicólogos americanos más importantes del siglo XX, conocido por haber fundado la Escuela Psicológica Conductista y desarrolló el conductismo, que hoy en día constituye una de las principales corrientes psicológicas y que se emplea en muchas terapias con un alto grado de efectividad. Dice que el conductismo pone el énfasis sobre la conducta observable, tanto humana como animal, que considera que ha de ser el objeto de estudio de la psicología y las relaciones entre estímulo y respuesta. Y en su opinión dice que el análisis de la conducta y las relaciones era el único método objetivo para conseguir la penetración de las acciones humanas y extrapolar el método propio de las ciencias naturales a la psicología, que Skinner condujo un trabajo en psicología experimental y defendió el conductismo, que dice que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo, y fue responsable por su desarrollo de la filosofía del conductismo radical y por el desarrollo del análisis del comportamiento aplicado. Y la filosofía es una de las ramas psicología, la cual tiene como objetivo un trabajo unitario para animales y humanos basado en principios de aprendizaje. Y dice que las distintas influencias ambientales determinan el desarrollo personal y a la interacción que se produce entre la persona y su entorno. Iván fue un ganador del Premio Nobel en 1904 por sus investigaciones sobre el funcionamiento de las glándulas digestivas, y dice que hizo sus experimentos utilizando perros, los que mantenía en su laboratorio bajo condiciones controladas para evitar la interferencia de estímulos externos. Y dice que existen tres elementos del conductismo: estímulo discriminativo, respuesta operante, estímulo reforzante. Condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico fue descubierto por Carlo y desarrollado por los conductistas, especialmente por Watson. Y dice que este es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Iván. Y ahora el segundo es el paradigma cognitivo. Dice que el paradigma se utiliza en la vida cotidiana como sinónimo de ejemplo, para hacer referencia a algo que se toma como modelo y se tiene en cuenta a nivel gramatical para definir su uso en un cierto contexto, y que la teoría es un sistema lógico deductivo constituido por un conjunto de hipótesis, un
campo de aplicación de lo que trata la teoría, el conjunto de cosas que explique y algunas reglas que permitan extraer consecuencias de las hipótesis de la teoría. Y dice que en general de las teorías sirven para confeccionar modelos científicos que interpreten un conjunto amplio de observaciones en función de los axiomas o principios que pueden ser supuestos y postulados de la teoría, y que el modelo es una abstracción teórica del mundo real que tiene dos utilidades fundamentales, que es reducir la complejidad, permitiéndonos ver las características importantes que están detrás de un proceso, ignorando detalles de menor importancia que harían el análisis innecesariamente laborioso, es decir, permitiéndonos ver el bosque a pesar del detalle de los árboles. Y el enfoque se conoce como el término de enfoque a la manera a través de la cual un individuo, grupo, empresa, entre otros, consideren un determinado punto en cuestión, que puede ser asunto o problema. En términos de una negociación, es decir, sería algo como el plan de desplegarán y cómo lo llevarán a cabo para lograr que ese asunto que se requiere resolución llegue a un buen puerto, a tener un lugar feliz, o que está relacionada con psicológico, reconstruccionista, dialéctico, tecnológico, academicista. Bueno, y por último, ¿qué es la teoría humanista? Dice que la teoría humanista se origina en Europa en el siglo XVI, que rompió con las tradiciones escolares plásticas medievales y exaltó las cualidades humanas y las características de los enfoques humanistas, que es el énfasis en los aspectos subjetivos, el flujo de las filosofías relacionadas con la fenomenología y epistemología, y el rechazo de los conceptos motivacionales de la teoría psicoanalítica y conductista. Dice que el ser humano va creando su personalidad a través de las elecciones o decisiones durante su vida. La segunda dice que la teoría humanista considera que el ser humano es capaz de decidir su destino. Y el tercero, que dice que debe ser responsable de sus propias elecciones. Roberts distingue tres tipos de conocimientos. El conocimiento subjetivo dice que está basado en hipótesis a partir de la experiencia interior, que dice que es un conocimiento falible. El segundo es el conocimiento objetivo. Las hipótesis se confrontan y verifican con el medio externo. Y por último, que es el conocimiento interpersonal, que para validar este tipo de conocimientos podemos seguir varios caminos: preguntar al otro por su experiencia, observar sus gestos y su modo de reaccionar. Y dice que Roberts considera que su propia teoría es una teoría de la psicoterapia. La segunda dice que derivar una teoría de la personalidad, y también admite y a medida de que nos alejamos del foco terapéutico de la teoría de posibilidad de cometer